En Guatemala, como en muchos otros países, las personas con discapacidad y las que se encuentran en condición de exclusión social enfrentan una serie de barreras y obstáculos para poder ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad. En el caso de las personas con discapacidad, enfrentan barreras en el acceso a la educación, al trabajo, a la atención médica y a otros servicios básicos, dejándolos en una situación de marginación y exclusión. Además, las personas con discapacidad pueden ser víctimas de discriminación y violencia, lo que agrava aún más su situación. Por otro lado, tenemos a los grupos de personas que enfrentan condiciones de exclusión social. Esto sucede debido a factores como su origen étnico, su situación económica, su orientación sexual o su identidad de género, entre otros. Estas personas llegan a enfrentar barreras similares a la de las personas con discapacidad. Esto en cuanto a los servicios básicos y a la participación plena en la sociedad. Es importante destacar que la exclusión social no solo afecta a las personas que se encuentran dentro de esta condición, sino que también tiene un impacto negativo dentro de la sociedad en su conjunto. También es importante entender que cuando se excluye una parte de la población se pierden sus aportes y sus habilidades, lo que también puede tener un impacto negativo dentro de la economía y el desarrollo del país. Por lo tanto, es fundamental que se adopten políticas y medidas concretas para poder promover la inclusión social de las personas con discapacidad y condición de exclusión en Guatemala. A continuación, se describirán algunas de las condiciones que se pueden tomar para poder mejorar su situación, así como también el fundamento jurídico guatemalteco relevante. Acceso a servicios de salud. Se deben garantizar servicios de salud accesibles y de calidad para las personas con discapacidad y condiciones de exclusión, incluyendo atención médica especializada, medicamentos y dispositivos de asistencia. Esto se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Discapacidad, Decreto 135-96 y el Código de Salud, Decreto 90-97. Acceso a la educación. Se deben promover políticas y programas inclusivos que permitan a las personas con discapacidad y condiciones de exclusión acceder a la educación y garantizar que los entornos educativos sean accesibles y adaptados a sus necesidades. Esto se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Educación, Decreto 12-91 y la Ley Nacional de Discapacidad, Decreto 135-96. Acceso al empleo. Se deben de promover políticas y programas inclusivos que permitan a las personas con discapacidad y condiciones de exclusión acceder al empleo y garantizar que los lugares de trabajo sean accesibles y adaptados a sus necesidades. Esto se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Empleo, Decreto 76-2002 y la Ley Nacional de Discapacidad, Decreto 135-96. Acceso al transporte. Se deben de garantizar sistemas de transporte accesibles y adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y condiciones de exclusión. Esto se encuentra respaldado por la Ley Nacional de Transporte, Decreto 48-97 y la Ley Nacional de Discapacidad, Decreto 135-96. Participación en la vida política y social. Se deben de garantizar que las personas con discapacidad y condiciones de exclusión puedan participar plenamente en la vida política y social, incluyendo el acceso a la información, la participación en procesos electorales y la representación en cargos públicos. Esto se encuentra respaldado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional de la Discapacidad, Decreto 135-96. Es importante destacar que estas medidas se deben de trabajar de manera efectiva, en colaboración con organizaciones de personas con discapacidad y condición de exclusión, para poder así asegurarnos que sea verdaderamente inclusiva y se respeten los derechos humanos. No debemos olvidar que debemos de trabajar en conjunto como sociedad para poder hacer una Guatemala más inclusiva y justa para todos. Muchas gracias.